¿Alguna vez te has preguntado si hacer el bien a todos siempre agrada a Dios? La palabra nos advierte que no toda ayuda es aprobada por el cielo. En 2 Juan 1:10 el apóstol dice con claridad: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Esta advertencia nos muestra que existen personas cuya influencia puede contaminar nuestro caminar espiritual, incluso si nuestras intenciones parecen correctas. Hoy profundizaremos en una verdad bíblica que muchos pasan por alto. No todos merecen nuestro apoyo. Revelaremos cómo identificar a esas personas que, lejos de edificarnos, pueden alejarnos del propósito divino. Te ayudaremos a discernir con sabiduría cuándo decir no, incluso desde el amor. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Puede una buena acción convertirse en una trampa espiritual? Para muchos la respuesta inmediata sería que no. Después de todo, ¿acaso no estamos llamados a amar al prójimo, a extender la mano al necesitado y a practicar la hospitalidad? Pero cuando miramos más de cerca las Escrituras, descubrimos una verdad que pocos se atreven a proclamar. Hay ocasiones en que ayudar no solo no agrada a Dios, sino que puede colocarnos en el lado equivocado de su voluntad. En una de las advertencias más contundentes del Nuevo Testamento, el apóstol Juan nos dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. 2 Juan 1:10. ¿Qué significa esto realmente? ¿Qué clase de personas debemos evitar apoyar, incluso con las mejores intenciones? Lo que está en juego no es simplemente una cortesía equivocada o una hospitalidad ingenua. Lo que está en juego es el alineamiento espiritual con la verdad, la pureza de nuestra fe y la protección del rebaño. En tiempos donde el amor mal entendido se confunde con la permisividad y la compasión se disfraza de aprobación, es crucial que los ancianos y por extensión todo creyente maduro aprendan a discernir entre ayudar por obediencia y ayudar por emoción. Este discernimiento no nace de un corazón frío o de una actitud elitista, sino de un compromiso radical con la santidad de Dios. Desde el principio, Dios estableció límites sagrados para su pueblo. En el Antiguo Testamento vemos cómo Israel fue llamado a mantenerse separado de las prácticas y costumbres de las naciones vecinas. No porque Dios fuera cruel o exclusivista, sino porque sabía que la cercanía con la corrupción lleva a la contaminación. En Deuteronomio 7:2-4, el Señor da instrucciones claras sobre no hacer alianzas con pueblos que sirven a otros dioses, advirtiendo: porque desviarán a tus hijos de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirás pronto. Esta no era una sugerencia cultural, era una orden espiritual con implicaciones eternas. Pero en nuestros días, muchas veces el mandato de separación ha sido reemplazado por una mentalidad que exalta la inclusión sin discernimiento. No es extraño escuchar frases como Dios ama a todos, no debemos juzgar, o hay que recibir a todos sin excepción, ¿no? Y aunque hay una verdad parcial en estas afirmaciones, también hay un gran riesgo cuando se aplican fuera del contexto bíblico. La compasión sin verdad se convierte en complicidad, y la hospitalidad sin sabiduría puede ser una forma de traición al Evangelio. Jesús mismo, modelo supremo de amor y misericordia, fue selectivo en cómo y a quienes confiaba su tiempo y sus palabras más íntimas. En Juan 2:24-25 se nos dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta actitud de Jesús no era desconfianza humana, era discernimiento divino. Él sabía que no todos los que se acercaban a él lo hacían con un corazón recto.
No todo necesitado busca redención. No todo herido busca sanidad. Algunos buscan solo ventaja, manipulación o una excusa para continuar en su rebelión. Uno de los ejemplos más impactantes lo encontramos en la historia de Ananías y Zafira, en Hechos 5. Esta pareja se presentó ante los apóstoles simulando una entrega total a Dios, pero escondían una mentira en su corazón. Querían la aprobación de la comunidad sin renunciar verdaderamente a su egoísmo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, los confronta directamente y les dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hechos 5:3. Lo que sigue es un juicio inmediato. ¿Por qué Dios fue tan severo? Porque su engaño no solo afectaba a ellos, sino que amenazaba con corromper la integridad de toda la comunidad. Imagina si los líderes de ese tiempo, por compasión o ingenuidad, hubieran tolerado o encubierto la mentira. Habrían abierto la puerta a una cadena de hipocresía que habría destruido la iglesia naciente. Hoy el enemigo utiliza tácticas similares. Se presenta bajo rostros amigables, con historias conmovedoras, con palabras aparentemente sabias, pero detrás hay intenciones ocultas. Hay quienes buscan entrar en nuestras casas, nuestras iglesias y nuestras vidas, no para crecer espiritualmente, sino para sembrar duda, relativismo y división. El apóstol Pablo lo describe así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 1 Corintios 11:13. Y añade una advertencia aún más fuerte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aceptar a todos sin discernimiento espiritual no es un acto de bondad, es una invitación al desastre. Es como dejar la puerta abierta en medio de la noche, sabiendo que afuera ronda el ladrón. Jesús nos enseñó a ser mansos como palomas. Sí, pero también astutos como serpientes. Mateo 10:16. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Se ve en la forma en que elegimos nuestras alianzas, en la manera en que discernimos los frutos, no solo las palabras, en la forma en que evaluamos si la presencia de alguien edifica nuestra fe o debilita nuestra obediencia. Muchos ancianos en la fe, movidos por una compasión sincera, han caído en trampas emocionales que los han llevado a abrir sus casas, sus corazones e incluso sus púlpitos a personas que no estaban dispuestas a caminar en la verdad. Y el resultado ha sido confusión, heridas espirituales y pérdida de autoridad. Es necesario entender que la verdadera compasión no se basa solo en el deseo de ayudar, sino en el compromiso con la voluntad de Dios. A veces, amar a alguien significa decirle que no. A veces, mostrar misericordia implica establecer límites. Una mujer de una congregación testificó cómo permitió que una conocida viviera en su casa temporalmente, creyendo que era una oportunidad para mostrar el amor de Cristo. Sin embargo, esta persona comenzó a introducir prácticas contrarias a la fe, ridiculizaba las oraciones, criticaba la lectura bíblica y sembraba dudas en los hijos de la familia. Al principio la anfitriona pensó que debía ser paciente, que quizás era solo una etapa de resistencia, pero la situación se agravó hasta que el ambiente espiritual de la casa se volvió tenso, pesado, apagado. Solo cuando oró y buscó consejo espiritual, comprendió que no estaba haciendo luz, estaba permitiendo tinieblas. Cuando finalmente pidió a esta persona que se fuera, la paz volvió. Su compasión fue genuina, pero no estaba alineada con la sabiduría de Dios. Ella misma reconoció que ayudar no siempre significa ceder. El libro de los Proverbios, lleno de sabiduría divina, nos exhorta una y otra vez
a evitar la compañía de los necios, de los que aborrecen el consejo y de los que se burlan de la corrección. Proverbios 13:20 declara: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esta no es una metáfora poética, es una ley espiritual. Las influencias que permitimos a nuestro alrededor terminan moldeando nuestros pensamientos, nuestras decisiones y finalmente nuestro destino. El apóstol Pablo también fue enfático en este asunto. En primera epístola a los Corintios 15:33 advierte: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No importa cuán firme creas ser, si te rodeas constantemente de aquellos que rechazan a Dios, tarde o temprano comenzarás a justificar lo que antes rechazabas, a tolerar lo que antes te dolía y a callar lo que antes proclamabas con valentía. No se trata de vivir con miedo ni de levantar muros de superioridad. Se trata de establecer límites santos guiados por el Espíritu. Jesús comía con pecadores, sí, pero no para validar su pecado, sino para llamarles al arrepentimiento. Él nunca se sentó a compartir con los fariseos sin confrontar su hipocresía. Su amor era puro, pero también era firme. Su compasión era inmensa, pero nunca diluyó la verdad. Hoy más que nunca necesitamos ancianos con discernimiento espiritual, con corazones sensibles a la voz del Espíritu Santo y con la valentía de decir no cuando el cielo dice no. La iglesia no puede ser una puerta giratoria donde entra cualquiera sin transformación. La gracia de Dios es para todos, pero su comunión es para los que deciden vivir en obediencia. No ayudar a ciertos tipos de personas no es falta de amor. Es proteger la pureza del testimonio, la salud del hogar espiritual y la autoridad del Evangelio. Es obedecer a Dios por encima del sentimentalismo. Es recordar que el reino no avanza solo con manos abiertas, ¿no?, sino con ojos abiertos y rodillas dobladas. Hay momentos en que ayudar se convierte en una traición a la verdad, y solo quien tiene madurez podrá reconocerlo. Jesús dijo: no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Mateo 7:6. Esta declaración puede parecer dura, pero es una advertencia amorosa. No todo el mundo está listo para recibir lo sagrado, y ofrecerlo a quien lo pisotea no es misericordia, es irreverencia. Como ancianos, como líderes, como creyentes maduros, tenemos la responsabilidad de proteger lo santo, de honrar lo que Dios honra y de cuidar aquello que Él ha puesto bajo nuestro cuidado. La próxima vez que alguien se acerque a ti pidiendo ayuda, pregúntale al Espíritu Santo: ¿esta persona está buscando redención o está huyendo de la verdad? ¿Esta necesidad es una puerta divina o una trampa emocional? Este acto de compasión me acerca al corazón de Dios o me aparta de su voluntad. Porque no toda ayuda es bendición y no todo acto de hospitalidad edifica el reino. Al comprender esta verdad, dejamos de actuar por impulso y comenzamos a movernos por convicción. Dejamos de ver las necesidades con ojos naturales y empezamos a discernirlas con ojos espirituales. Porque hay almas que Dios quiere que alcances y hay otras que solo Él puede tratar. Tu llamado no es salvar a todos, es obedecer a aquel que lo puede todo. Nada revela tanto el corazón de una persona como su reacción ante la corrección. La Biblia no solo celebra a quienes aman la reprensión, sino que señala con severidad a quienes la desprecian. El rechazo a la corrección no es una simple actitud negativa, es una evidencia clara de orgullo, de rebelión interior y de insensibilidad espiritual. Proverbios 15:10 declara: la corrección es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la reprensión morirá.
No se trata de una advertencia simbólica, sino de una sentencia espiritual. El que aborrece la corrección se encamina a la muerte, porque se aparta del único camino que conduce a la vida, la verdad revelada por Dios. Desde el principio Dios ha tratado con su pueblo a través de la instrucción, la advertencia y la corrección. El objetivo nunca ha sido castigar por castigar, sino redirigir al extraviado, restaurar al caído y purificar al impuro. Sin embargo, cuando una persona cierra su corazón a la voz que corrige, lo que realmente está haciendo es cerrar su oído a Dios mismo. Zacarías 7, 11, 12 lo explica con claridad, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Esta imagen de un corazón endurecido como piedra preciosa no habla de belleza, sino de una resistencia peligrosa que termina provocando juicio. Dios siempre ha utilizado la corrección como un acto de amor. Hebreos 12:6 lo afirma, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El problema no está en la corrección, sino en cómo se recibe. El sabio se vuelve más sabio cuando es corregido. El necio se ofende, se aleja y se endurece. Y cuando un necio endurecido recibe ayuda, lo que realmente se está fortaleciendo es su arrogancia. Alguien que ha rechazado la corrección no necesita consuelo, necesita quebrantamiento. Extenderle apoyo sin discernimiento no lo lleva al arrepentimiento, lo afirma en su pecado. Por esta razón, las Escrituras son claras en cuanto al trato con personas que no aceptan ser instruidas. Proverbios 9, 7 a 8 dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Estas palabras no son una invitación al silencio, sino una advertencia sobre el terreno estéril, donde la verdad no puede echar raíces. Hay quienes se han posicionado en tal rebeldía que corregirlos es como echar semillas sobre piedra. Insisten en su propio camino, rechazan el consejo, menosprecian la autoridad espiritual y sin embargo exigen apoyo, respeto y compañía. Muchos ancianos en la fe, deseando actuar con misericordia, se sienten tentados a mantener relaciones con estas personas bajo la esperanza de que con el tiempo cambiarán. Pero el patrón bíblico es diferente. Tito 3:10 lo establece con firmeza. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Esta acción no es fruto de la impaciencia, sino de la fidelidad al modelo divino. Dios da oportunidad de arrepentimiento, pero no tolera indefinidamente la terquedad disfrazada de espiritualidad. Jesús mismo tuvo encuentros con personas que rehusaban toda forma de corrección. Los fariseos y escribas eran religiosos consumados, conocedores de la ley, pero se resistían a todo llamado al arrepentimiento. En Mateo 23, Jesús les dirige una serie de ayes que desenmascaran su hipocresía. Una y otra vez les advierte de su ceguera espiritual, pero ellos prefieren mantener su fachada antes que dejarse transformar. Mateo 23, 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esta reprensión no fue por desconocimiento, sino por resistencia. Rechazaban la verdad porque desafiaba su orgullo. Lo más grave es que este tipo de personas, al ser aceptadas y acogidas por los líderes del pueblo de Dios, terminan propagando su actitud de desprecio por la corrección. Su influencia es corrosiva, contagian con su murmuración, con su resistencia a la autoridad, con su rechazo a todo lo que confronte su estilo de vida. 2 Timoteo 3:8 compara a estos con Janes y Jambres, quienes resistieron a Moisés. Dice así:
De la misma manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también estos se oponen a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en cuanto a la fe. Este nivel de oposición ya no es ignorancia, es insubordinación espiritual. Aceptar a personas así dentro del círculo de confianza, acogerlas con normalidad en la comunión cristiana o mantenerlas en una posición cercana sin confrontar su conducta, no solo es imprudente, es peligrosamente desobediente. La iglesia de Corinto cayó en un error similar. En primera carta a los Corintios 5:5, Pablo reprende a los creyentes por tolerar a un hombre que vivía en pecado grave sin arrepentirse. El apóstol es tajante. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Bill Six. El mandato apostólico no fue tolerancia ni diálogo prolongado, fue separación inmediata. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bime ese Padimunri. Este principio sigue vigente. La corrección es un filtro que revela el verdadero estado del corazón. El que se humilla recibe gracia. El que se endurece se aparta de la luz. Y si quienes son maduros en la fe no ejercen un discernimiento santo, terminan validando el camino del rebelde. La corrección no es opcional para quien desea crecer. Proverbios 12. Uno lo dice con contundencia. El que ama la instrucción ama el conocimiento, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. En su forma original en hebreo, este término incluso lleva una carga más fuerte. Insensato, animal sin entendimiento. No es un insulto, es un diagnóstico espiritual. La ayuda sin discernimiento fortalece el pecado. La tolerancia sin límites debilita la autoridad espiritual. Y el acompañamiento sin confrontación es una traición a la verdad. Hay quienes por más ayuda que reciban no cambiarán porque no quieren hacerlo. No porque no puedan, sino porque han elegido cerrarse. Jeremías 5:3 lo describe así. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Dios no bendice toda obra de ayuda, Él bendice la obediencia. Hay momentos en que callar es pecado, pero también hay momentos en que insistir es necedad. Jesús instruyó a sus discípulos diciendo: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10:14. Esta acción no era rechazo humano, era un acto profético, una señal de separación, de juicio espiritual sobre la terquedad voluntaria. La corrección no tiene sentido para quien ha hecho del orgullo su bandera. Por eso, el consejo de Proverbios 26:4-5 es tan relevante. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. No todo el que parece buscar ayuda desea ser transformado. Muchos quieren aprobación, no redención. Y cuando el anciano en la fe ofrece apoyo sin confrontación, se vuelve cómplice involuntario de esa insensatez. A lo largo de las Escrituras vemos que los hombres y mujeres que caminaron con Dios no dudaron en separarse de aquellos que rechazaban la reprensión divina. No dejó de advertir las consecuencias, aunque sabiendo que no serían escuchadas. No hay verdadera autoridad espiritual sin un compromiso con la corrección. La iglesia no crece por el número de personas que se reúnen, sino por la calidad de su santidad. Apoyar a quienes rechazan la corrección es fortalecer la rebelión. Y fortalecer la rebelión es colocarse en conflicto con Dios mismo. Isaías 31 lo expresa con fuerza. Ay de los hijos rebeldes, dice Jehová, que toman consejo, pero no de mí, y cubren con cubierta, pero no de Medai
de mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. Este no es un mensaje de exclusión, es un llamado urgente al discernimiento. El amor verdadero no apoya el pecado ni suaviza la verdad. La Escritura nunca fue escrita para hacernos sentir cómodos, sino para hacernos santos. 2 Timoteo 3, 16, 17 nos lo recuerda. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La ayuda que edifica no es la que alimenta la autosuficiencia, sino la que guía hacia la rendición. Y donde no hay disposición para recibir la corrección, tampoco debe haber plataforma para el acompañamiento, porque el verdadero acompañamiento comienza en la cruz, en el quebrantamiento, en la renuncia al yo. Sin eso, cualquier intento de ayuda se vuelve una excusa para prolongar el orgullo. Si alguien rechaza la corrección una y otra vez, está eligiendo su propio juicio. Y quien lo acompaña sin discernimiento está caminando fuera del diseño divino. Dios no llama a los ancianos para complacer a todos, sino para proteger la verdad. Y proteger la verdad requiere valentía, firmeza y una obediencia que no negocia con el pecado. Solo así se honra a Dios, se edifica la iglesia y se glorifica la cruz. Hay rostros que lloran, pero no por quebranto. Hay voces que suplican, pero no buscan redención. Y hay manos que se extienden, no para ser levantadas, sino para controlar. En el reino de Dios, la necesidad no es sinónimo automático de santidad, ni toda súplica es fruto del dolor sincero. La manipulación espiritual se disfraza con el manto de la necesidad para mover emociones, doblegar voluntades y ganar poder. No es nueva esta estrategia. Ha sido usada desde el Edén, cuando la serpiente apeló a la falta de algo para despertar desobediencia. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. Allí nació el arte de distorsionar el deseo, de usar la carencia como excusa para la rebelión. La necesidad verdadera clama a Dios. La necesidad manipuladora exige del hombre. Una busca gracia, la otra exige atención. Una se postra, la otra demanda. Cuando un anciano en la fe confunde estas dos voces, corre el riesgo de entregar recursos sagrados a propósitos oscuros. Por eso es necesario discernir cuándo la ayuda se convierte en instrumento para sostener una agenda que no viene del cielo. La palabra de Dios está llena de advertencias sobre los que tuercen la compasión ajena para beneficiarse a sí mismos. En 2 Pedro 2:3 se nos revela que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esta expresión no es simbólica, es literal. Convertir a los hermanos en medios para fines propios es una abominación. Y quienes se especializan en disfrazar su codicia de necesidad terminan pervirtiendo la generosidad que debería ser guiada por el Espíritu. Jesús enfrentó a personas que lo seguían no por amor, sino por conveniencia. En Juan 6:26, Él declara: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La necesidad física fue real, pero la intención del corazón estaba corrompida. Buscaban el milagro, no al Mesías. Querían provisión, no transformación. Cuando el beneficio se convierte en el centro, la fe es sustituida por el oportunismo. Y cuando un anciano en la fe sostiene a alguien que no quiere cambiar, sino solo recibir, está alimentando una raíz de manipulación. Pablo también se refirió a este tipo de persona. En 2 Tesalonicenses 3:10 escribió: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este mandato revela un principio
espiritual profundo. No toda necesidad debe ser suplida si está ligada a la irresponsabilidad. Cuando alguien se rehúsa a participar del orden divino, pero exige los beneficios del cuerpo de Cristo, está abusando de la gracia. Y quien promueve ese abuso, aunque sea sin intención, está actuando contra la estructura del reino. El problema no está en ayudar, sino en a quién y cómo se ayuda. La ayuda que no está guiada por el Espíritu se convierte en facilitadora del pecado. El amor no se expresa solo en dar, también en discernir. En el libro de Hechos, capítulo 8, se nos presenta a Simón el mago. Este hombre vio los milagros, quedó maravillado por el poder de Dios y ofreció dinero a los apóstoles para recibir el mismo don. Su petición surgió de una aparente admiración, pero fue corregida con dureza por Pedro. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8:20. Simón no pedía alimento ni ropa, pedía algo espiritual, pero su corazón buscaba influencia. Usó su necesidad como disfraz para ocultar su ambición. Si Pedro hubiera respondido con empatía emocional en lugar de discernimiento profético, habría bendecido un corazón no regenerado. El discernimiento es esencial porque hay quienes usan la necesidad como argumento para entrar, permanecer y dominar. Pablo advirtió en Romanos 16, 17 a 18 sobre los que causan divisiones con palabras suaves y lisonjeras, engañando los corazones de los ingenuos. Sus discursos son cuidadosamente diseñados para despertar compasión, generar culpa y movilizar la ayuda. Pero detrás de esas palabras hay una agenda que contradice el Evangelio. Uno de los textos más reveladores sobre este tema se encuentra en Miqueas 3:11, donde se expone el comportamiento de líderes que juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Esta distorsión de la necesidad ministerial lleva al pueblo a creer que todo tiene un precio y que el respaldo espiritual puede comprarse o ganarse con palabras dulces. Cuando se pierde el temor de Dios, la necesidad se convierte en teatro y la manipulación se establece como norma. La necesidad puede ser una puerta al quebrantamiento, pero también puede convertirse en una excusa permanente para evitar la transformación. Hay quienes viven en ciclos continuos de crisis, no porque el enemigo los ataque, sino porque rehúsan aplicar principios divinos. Y cuando alguien se resiste a cambiar, pero insiste en que se le asista, está utilizando su carencia como herramienta de control. La verdadera necesidad se humilla ante Dios. La falsa necesidad intenta gobernar a los hombres. Jesús contó la parábola del hijo pródigo, un joven que desperdició la herencia y terminó deseando comer las algarrobas de los cerdos. En Lucas 15:17 el texto dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. El momento de mayor necesidad fue el punto de quiebre que lo llevó a la casa del padre. Pero antes de volver no exigió derecho, no pidió ayuda inmediata, no culpó a nadie, se volvió a sí mismo, reconoció su pecado y entonces regresó en humildad. Ese es el modelo de cómo una necesidad debe transformar el corazón. Cualquier otra actitud solo busca asistencia sin arrepentimiento. En el contexto espiritual, la manipulación disfrazada de necesidad se presenta con múltiples rostros. Algunos se cubren con humildad fingida, otros con lenguaje religioso, pero todos buscan lo mismo, control. El apóstol Juan dijo en 3 Juan 1:9 a 10 que un tal Diótrefes, al que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Este hombre no era pobre, ni estaba necesitado materialmente, pero sí usaba su posición para rechazar a los verdaderos siervos de Dios y mantenerse en el centro.
Esa también es una forma de manipulación. Un corazón que no permite corrección, pero exige atención, revela que su verdadera necesidad no es material, sino espiritual. Y ninguna cantidad de ayuda podrá suplir lo que solo el arrepentimiento puede sanar. El reino de Dios no se construye sobre emociones humanas, sino sobre verdad espiritual. Y la verdad no negocia con la manipulación. Cuando se ayuda al que no quiere cambiar, se fortalece su necedad. Cuando se provee al que no se sujeta a Dios, se patrocina su rebelión. Por eso Pablo, escribiendo a Timoteo, no le ordenó que atendiera a todos por igual, sino que usara discernimiento. En 1 Timoteo 5, 9 a 11, establece condiciones claras, incluso para que una viuda pudiera ser sostenida por la iglesia. No bastaba con tener necesidad. Había que tener testimonio, fidelidad, buenas obras, porque Dios no bendice la apariencia, bendice la obediencia. Todo acto de ayuda debe pasar por el filtro del Espíritu Santo. No basta que alguien diga que sufre, es necesario saber por qué sufre y hacia dónde se dirige. Si la ayuda impide que el corazón sea confrontado, se convierte en piedra de tropiezo. Si se ofrece consuelo sin verdad, se alimenta el engaño. El Señor dijo en Isaías 1:23, tus príncipes rebeldes y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Esta crítica no es solo contra los impíos, sino contra los que, bajo el nombre de ayuda, buscan provecho o aprobación. La responsabilidad de los ancianos no es complacer a todos, sino proteger la pureza del cuerpo. No todo el que pide debe recibir, no todo el que suplica debe ser acogido. El Señor ve el corazón y ha dejado su palabra como lámpara para nuestros pies. El discernimiento no es una opción para los maduros en la fe, es una necesidad urgente, porque muchos se han infiltrado con palabras suaves y miradas dolientes, pero han destruido comunidades enteras con sus actitudes manipuladoras. Judas Iscariote caminó con Jesús, participó de los milagros, fue testigo de la gloria, pero su corazón estaba en el dinero. Y cuando llegó el momento, vendió al maestro por 30 piezas de plata. ¿Cuántas veces una aparente necesidad oculta un espíritu traidor? El apóstol Pablo fue claro en sus epístolas. La ayuda es parte del ministerio, pero no puede sustituir la verdad. No se puede edificar lo santo sobre cimientos podridos. La manipulación no se combate con sensibilidad humana, sino con la espada del Espíritu. El que usa su dolor como herramienta de dominio no está listo para ser levantado. Primero debe ser quebrado y solo entonces podrá recibir restauración verdadera. La iglesia está llamada a ser un refugio para los quebrantados, no un escenario para los manipuladores. El ministerio de ayuda es sagrado, pero solo es eficaz cuando está bajo la dirección del Espíritu Santo. La compasión sin dirección espiritual se convierte en una trampa. La ayuda sin discernimiento en un canal de destrucción. Los ancianos que gobiernan bien no solo oran, también examinan. No solo escuchan, también disciernen. Y si la voz que suplica está cargada de exigencia, de control o de manipulación, la respuesta no debe ser ayuda inmediata, sino confrontación clara. Porque antes de levantar es necesario desarraigar la mentira. Antes de edificar hay que limpiar el terreno. Y antes de extender la mano hay que asegurarse de que el corazón esté vuelto hacia Dios. Nada puede dividir una comunidad de fe más rápidamente que una lengua suelta disfrazada de sinceridad. Hay quienes con palabras suaves destruyen lo que tomó años levantar con argumentos disfrazados de preocupación, abren grietas que se vuelven abismos.
con una sonrisa que aparenta humildad, siembran semillas de desconfianza que contaminan todo lo que tocan. La Escritura no se refiere a estas personas con ligereza. Los llama sembradores de discordia y dice que Dios los aborrece. Proverbios 6, 16 a 19 es uno de los textos más severos en cuanto a la actitud de Dios frente al pecado. Y en esa lista de 7 cosas que Él aborrece, hay una que aparece al final como una culminación peligrosa. El que siembra discordia entre hermanos. Este no es simplemente un comportamiento molesto o desafortunado, es una acción que provoca el rechazo activo del Señor. Y si Dios lo aborrece, ¿cómo podría alguien maduro en la fe prestarle oído, extenderle apoyo o incluso mostrarle cercanía sin discernimiento? Las divisiones no comienzan con actos violentos, no, sino con susurros. Comienzan con frases cuidadosamente seleccionadas que parecen preocupadas pero están cargadas de veneno. Un sembrador de discordia no necesita levantar la voz, solo necesita sembrar la duda correcta en el corazón equivocado. ¿Tú también sentiste que no te escucharon? Yo no sé, pero algo me dice que él ya no es el mismo. Tal vez deberíamos hablar entre nosotros antes de decirle algo al pastor. Estas no son simples opiniones, son pequeñas grietas que ensanchan el corazón del pueblo hasta quebrarlo. La palabra no ignora este tipo de contaminación interna. En Judas 1, 16 a 19 se describe a los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y más adelante exhorta: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, porque donde hay división no hay edificación, donde hay murmuración no hay crecimiento, y donde un sembrador de discordia es acogido, el enemigo encuentra terreno fértil para corroer la unidad que el Espíritu Santo formó con tanto esmero. En el cuerpo de Cristo la unidad no es una emoción, es un mandato. No es algo que sucede porque todos se llevan bien, sino porque todos han decidido someterse a un mismo Señor. Efesios 4:3 nos ordena: solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto requiere esfuerzo, vigilancia y madurez. Pero cuando un corazón contaminado se infiltra con intención de dividir y encuentra oídos dispuestos a escucharlo, el lazo del Espíritu se tensa. Y si no se corta la raíz, se rompe el vínculo. El sembrador de discordia rara vez se presenta como tal. Viene con apariencia de herido, de incomprendido, de sensible a lo que otros no perciben. Habla en nombre de la verdad, pero no busca restauración. Su propósito no es sanar heridas, sino amplificarlas. No busca corregir errores, sino exponerlos públicamente para generar simpatía. Y mientras se le atiende, se le abraza, se le da lugar, el veneno continúa su obra. Cuando un anciano en la fe tolera este tipo de conducta en nombre de la empatía, está participando, sin saberlo, en la destrucción de la viña que Dios le encomendó cuidar. Pablo advirtió sin rodeos en Romanos 16, 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No se pide diálogo, se pide separación. No se pide comprensión, se pide discernimiento. Porque la división no es un error inocente, es una obra de la carne. Gálatas 5:20 la enumera entre las manifestaciones de la naturaleza caída: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. La carne ama el conflicto disfrazado de celo espiritual, pero donde hay contienda constante, el espíritu se entristece y se apaga.
Una iglesia dividida no puede avanzar. Una comunidad desgastada por la murmuración no puede florecer. La discordia paraliza los dones, enfría la adoración y destruye la confianza. Y cuando no se confronta a tiempo, crece con fuerza desmedida. Pablo, al escribir a los Corintios, tuvo que lidiar con esta realidad. Algunos decían ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas. Y en primera a los Corintios 1:13 pregunta con indignación: ¿está dividido Cristo? No había en su tono una preocupación liviana, sino una alarma espiritual ante el peligro de una comunidad que perdía el enfoque por causa del espíritu de división. Dios es Dios de orden. Su diseño para la iglesia no es la opinión libre sin sujeción, sino la unidad en la diversidad bajo la cabeza que es Cristo. Los dones no compiten entre sí, se complementan. Las funciones no se anulan, se alinean. Pero el sembrador de discordia busca destacar diferencias, exagerar fallas y dividir lo que Dios unió. Su herramienta más eficaz es la ofensa no resuelta. Y si encuentra terreno fértil en un corazón herido, lo convierte en canal de queja constante que desintegra lo que debería consolidar. El libro de Números ofrece una de las imágenes más contundentes sobre el resultado de permitir divisiones internas. Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés, cuestionando su liderazgo y provocando una rebelión que arrastró a cientos. Alegaban representar al pueblo, pero en realidad respondían a su propia ambición. Dios no trató este asunto con tolerancia. En Números 16, 31 a 33, la tierra se abrió y los tragó vivos. Porque el que se rebela contra la autoridad establecida por Dios no solo está desafiando al hombre, está desafiando al trono mismo. El anciano que permite que una voz divisiva tenga influencia está olvidando que fue llamado a velar por el rebaño, no a consentir al lobo. La Escritura es clara en cuanto al rol pastoral: proteger, alimentar, corregir. Y cuando un miembro del cuerpo se convierte en una fuente constante de división, debe ser confrontado con firmeza. Y si no hay arrepentimiento, apartado. No por castigo, sino por protección. Porque la unidad del cuerpo es más importante que la sensibilidad de un miembro que no quiere someterse. Jesús oró por la unidad de sus discípulos antes de ser entregado. En Juan 17, 21 suplicó: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La unidad no es una opción sentimental, es el reflejo de la naturaleza divina. Y todo lo que atenta contra esa unidad es contrario al corazón del Padre. Por eso, el que siembra discordia no solo hiere a sus hermanos, también hiere al Dios que los unió. No toda opinión debe ser compartida, no todo malestar debe ser divulgado, no toda inconformidad debe convertirse en conversación colectiva. El reino de Dios se sostiene sobre fundamentos de verdad, no sobre círculos de queja. Si un hermano tiene algo contra otro, Jesús estableció el camino en Mateo 18:15. Ve y repréndele estando tú y él solos. Pero el sembrador de discordia ignora este mandato. Prefiere hablar con todos menos con el involucrado, porque su intención no es resolver, sino dividir. Cuando la corrección se convierte en un espectáculo, pierde su propósito. Cuando la preocupación se convierte en crítica constante, deja de ser ayuda. Y cuando la exhortación se separa de la verdad y del amor, se convierte en instrumento del enemigo. La discordia no florece en la luz, se alimenta en la sombra. Por eso, quien desea vivir en la verdad debe rechazar la murmuración en todas sus formas. Debe cerrar el oído a las voces que vienen disfrazadas de preocupación, pero esconden veneno. Y debe recordar que el que escucha sin discernir participa del mismo pecado. El sembrador de discordia no necesita destruir una iglesia en un solo acto.
le basta una palabra bien colocada, una insinuación bien dirigida, una queja repetida con frecuencia. Cada frase se vuelve un dardo, cada sugerencia una grieta. Y si el liderazgo espiritual no discierne, el veneno se dispersa. Cuando la unidad se rompe, el avance cesa, el pueblo pierde dirección y la gloria se detiene. Dios no puede habitar donde reina la división. Su presencia requiere un corazón unánime, un cuerpo consagrado, una comunidad decidida a mantener el vínculo del amor. Si alguien insiste en sembrar cizaña, debe ser tratado como la cizaña. ¿Qué es cizaña? ¿Qué? Identificado, confrontado y removido si no se arrepiente. Porque lo que está en juego no es la comodidad de unos pocos, sino la salud de muchos. La paz no se negocia, se guarda con celo. Y todo lo que la amenaza debe ser enfrentado con verdad. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en una congregación, lo hace en medio de corazones unidos, de voluntades sometidas, de relaciones restauradas. Pero si el ambiente se llena de crítica, sospecha y desconfianza, la nube se detiene. Y lo que antes era avivamiento se convierte en rutina. Porque Dios no unge el conflicto, unge la obediencia, no respalda el orgullo, respeta la humildad, no se complace en la multitud si está dividida, se complace en la manente que ha decidido caminar como uno solo. El llamado a los ancianos es claro: no toleren al sembrador de discordia, no lo justifiquen, no lo escuchen, no lo abracen sin confrontación, porque al hacerlo están debilitando la estructura espiritual que Dios les encomendó cuidar. La compasión no puede estar por encima de la verdad y la tolerancia no debe sustituir al discernimiento. No toda oveja perdida quiere volver. Algunas prefieren arrastrar a otras con ellas. Y si el pastor no vigila, el lobo entra con piel de herido y devora lo que pudo haber sido preservado. Hay palabras que hieren, otras que engañan, pero hay unas que provocan juicio, las que se levantan contra el nombre de Dios. La blasfemia no es un simple desacuerdo, es una agresión directa contra la santidad. No se trata de un error de lenguaje o de ignorancia circunstancial. Es un corazón que ha cruzado el umbral del respeto, ha despreciado lo sagrado y ha decidido atacar lo que es inviolable. A los tales, la Escritura no les extiende comprensión ni tolerancia. No son ignorantes en búsqueda, son rebeldes conscientes. Y a quienes se presentan con rostros burlones, vocabulario profano y actitud despectiva hacia lo divino, no se les extiende apoyo. Se les confronta con la verdad o se les deja. Dios no guarda silencio cuando su nombre es ultrajado. No permanece neutral ante quienes convierten lo sagrado en objeto de burla. Levítico 24:16 establece: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Aunque hoy no vivimos bajo la ley ceremonial, esta sentencia revela la gravedad que implica profanar el nombre del Altísimo. No es una falta leve, es una transgresión de primer orden. Y quien la practica sin arrepentimiento se coloca bajo juicio, no bajo intercesión. La palabra de Dios enseña que el nombre del Señor es santo, temible, poderoso. Santificado sea tu nombre, le enseñó Jesús a orar. No porque Dios necesite aprobación, sino porque todo aquel que se acerca a Él debe reconocer su majestad. Los que desprecian este principio, los que usan su nombre como arma para burlarse, para ironizar, para desafiar a los que creen, no están listos para ser recibidos con hospitalidad espiritual. Porque el mismo Dios que ama, también juzga. El mismo Cristo que perdona, también advierte. Y el que sostiene en pie lo eterno, no tolera la irreverencia. Cuando el apóstol Pablo escribió a Timoteo, habló de dos hombres que blasfemaban, Himeneo y Alejandro. En 1 Timoteo 1:20 declaró: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este acto no fue una maldición,
fue una separación radical, un acto de autoridad espiritual. Pablo no los abrazó ni los retuvo esperando un cambio futuro. Los apartó con claridad y firmeza, porque el que blasfema no solo se daña a sí mismo, también contamina. Su presencia en la congregación es un riesgo, su voz una amenaza y su influencia una grieta abierta que puede volverse ruptura. Los ancianos no pueden permitir que la familiaridad con ciertas personas suavice su deber. Si alguien menosprecia abiertamente lo que es santo, no se le extiende comunión, no se le invita a la mesa espiritual, no se le ofrece cercanía sin arrepentimiento, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El honor que se le debe a Dios es exclusivo, y quien lo niega, lo pisotea o se burla de él, no puede ser sostenido por manos piadosas sin provocar desagrado en el cielo. Hay quienes no blasfeman con gritos, sino con actitudes. Niegan a Dios con su vida, con sus decisiones, con su desprecio sistemático a todo lo que proviene de su palabra. Se burlan del ayuno, se ríen de la oración, ridiculizan el poder del Espíritu Santo, menosprecian la pureza y con cada acto blasfeman. Porque deshonrar lo santo con ligereza o con sarcasmo es blasfemia. Y si no hay arrepentimiento, no puede haber cercanía. Si no hay quebranto, no debe haber ayuda. Jesús advirtió del pecado que no será perdonado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo 12:31 dijo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Este tipo de rechazo no es accidental, es voluntario. Es cuando alguien, viendo la obra de Dios, la atribuye a las tinieblas. Es cuando la verdad es tan clara que solo el odio puede negarla. Y quien llega a asunto necesita que lo abracen, necesita ser dejado para que si aún hay un remanente de sensibilidad en su alma, el temor de Dios lo alcance antes de que sea demasiado tarde. El error del liderazgo moderno ha sido convertir el rechazo de lo santo en un simple desliz emocional, pero la Biblia no lo trata así. En Hechos 13:45-46, Pablo y Bernabé enfrentaron a judíos que blasfemaban. La Escritura dice que los apóstoles, hablando con valentía, dijeron: a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida, era vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. No hubo debate, no hubo tolerancia, hubo una separación clara, necesaria, espiritual. Un anciano no debe ser tibio cuando el nombre de Dios es atacado. No debe permitir que la irreverencia encuentre refugio en su presencia. No debe ofrecer respaldo a quien insulta lo que el cielo defiende. Porque si Dios no tolera la blasfemia, tampoco lo puede hacer quien representa su autoridad. No es dureza, es santidad, no es rechazo personal, es obediencia a un llamado superior. El nombre de Dios debe ser temido, reverenciado, exaltado. Y quienes lo menosprecian, si no se arrepienten, deben ser evitados, porque la honra al cielo no se negocia. Y cuando el corazón ha decidido despreciar lo eterno, la responsabilidad del siervo no es insistir, es discernir. No es proteger al rebelde, es preservar la gloria. Cuando la luz y las tinieblas se enfrentan, no hay pacto posible. La separación no es un capricho humano, es una instrucción divina. No es orgullo, es obediencia. No es indiferencia, es santidad. Dios ha establecido desde el principio que lo santo no debe mezclarse con lo profano. Y quien desea caminar con Él debe aprender a tomar distancia de lo que contamina
incluso si esa separación duele. Porque la fidelidad a Dios no se mide por el número de relaciones conservadas, sino por la pureza con que se guarda su voluntad. El apóstol Pablo escribió a los Corintios con palabras que aún resuenan como espada en medio de la confusión contemporánea. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Segundo Corintios 6:14. El mandato no está sujeto a opiniones, emociones o historias compartidas. Es una línea trazada por el cielo que no debe cruzarse. Porque cada vez que lo santo se mezcla con lo impuro, se desdibuja el testimonio, se debilita la autoridad y se contamina el propósito. Dios no llama a sus siervos a negociar con la rebeldía, ni a tolerar lo que Él ya ha juzgado. Llama a apartarse, llama a salir del medio. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 2 Corintios 6:17. El recibir divino está condicionado a la separación. No se puede abrazar lo profano y esperar la bendición. No se puede sostener a quien Dios ha resistido y pretender comunión con el Espíritu. Hay que elegir. Y la elección verdadera siempre deja algo atrás. En el Antiguo Testamento Dios instruyó a su pueblo a no contaminarse con las costumbres de las naciones vecinas. No porque fueran superiores en sí mismos, sino porque Él los había llamado para sí. Éxodo 33:16 dice: ¿en qué, pues, se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? La presencia de Dios se manifiesta donde hay distinción. Cuando lo santo se mezcla, la gloria se retira. Muchos ancianos en la fe luchan con este principio porque aman profundamente. Pero el verdadero amor no protege al pecador de las consecuencias de su pecado, sino que protege la verdad del Señor. Cuando Samuel lloraba por Saúl, Dios le habló: ¿hasta cuándo llorarás tú a Saúl, habiéndolo yo desechado? 1 Samuel 16:1. No se trataba de falta de compasión, sino de un momento en que la compasión debía dar paso a la obediencia. Lo que Dios ha desechado no puede ser sostenido por manos piadosas. Lo que Dios ha juzgado no puede ser defendido por corazones bien intencionados. Separarse no significa odiar, significa reconocer límites espirituales. Significa entender que hay momentos en que la presencia misma de una persona en tu entorno es una puerta abierta a la contaminación. Pablo instruyó a los tesalonicenses: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. 2 Tesalonicenses 3:14. Esta separación no es crueldad, es medicina, es una oportunidad para que el rebelde vea su condición y en el mejor de los casos regrese quebrantado. El anciano fiel sabe cuándo extender la mano y cuándo cerrarla. Sabe que mantener relaciones espirituales con quienes desprecian la verdad solo prolonga el engaño. Sabe que caminar en obediencia exige renuncias. Y sabe que la santidad no se conserva con discursos suaves, ¿no?, sino con decisiones firmes. El que desea agradar a Dios más que a los hombres aprenderá a separarse cuando sea necesario, sin vacilar. Porque hay momentos en que lo más misericordioso que se puede hacer es alejarse. Todo llamado verdadero implica vigilancia. No se trata solo de alimentar, sino de proteger. No basta con enseñar la verdad, también hay que saber cerrarle la puerta a la mentira. Porque quien ha sido puesto como atalaya en el muro no puede dormirse cuando las intenciones de algunos vienen disfrazadas de necesidad. Ni puede bajar la guardia cuando la voz del enemigo se filtra entre rostros familiares. Los tiempos demandan ancianos valientes,
no solo amables, firmes, no solo accesibles, porque hay almas que salvar, pero también hay lobos que expulsar. La Escritura no describe la madurez como una acumulación de años, sino como un fruto de obediencia. Y la obediencia nunca se mezcla con la ingenuidad. El discernimiento es una herramienta del Espíritu, no una sospecha carnal. Es la capacidad de ver más allá de lo visible, de percibir lo que se esconde detrás del discurso, de identificar qué voz está hablando, aunque use versículos para disfrazarse. Porque no todo el que cita la palabra vive en ella, y no todo el que se acerca con reverencia honra realmente al Señor. Los ancianos que agradan a Dios no son los que complacen a todos, sino los que guardan el diseño. No están llamados a llenar templos, sino a preservar la gloria. No deben edificar relaciones a costa de la verdad, sino construir sobre roca, aunque eso signifique momentos de soledad. Hay caminos que se despejan cuando algunos se van. Hay atmósferas que se limpian cuando ciertas voces se silencian. Y hay tiempos que solo comienzan cuando termina la tolerancia con lo que el cielo ya ha rechazado. Dios está levantando hombres y mujeres de autoridad espiritual que no necesitan gritar para ser escuchados, porque su vida grita santidad. Que no necesitan explicar su separación, porque su discernimiento es suficiente. Que no se dejan manipular por lágrimas ni por historia compartida, sino que se sostienen por convicción. El que guarda el rebaño sabe que decir no también es un acto de amor, y que cerrar una puerta a tiempo puede evitar años de ruina. Porque lo que hoy parece dureza, mañana se reconocerá como fidelidad. Y lo que el mundo no entiende, el cielo lo aplaude. Así se honra el llamado, así se protege la casa, así se permanece firme hasta el final. Much night, not enough proof. I thought the dark would swallow me, but it just made me see. Every high left a shadow, every rush said tomorrow. When I hit the lowest sound, that's when the lights came around. There's a sunrise.
Maybe this is how